Si hace 7 años, prácticamente en forma exacta, al día de hoy, alguien me hubiera dicho que iba a estar en esta posición, no lo hubiera creído. No tenía nada, en realidad tenía menos que nada, había perdido todo, incluyendo mi libertad, y empecé a escribir en un blog que cuidaba a muerte, porque no se me podía terminar, porque no sé si iba a poder conseguir otro, tanto blog como lápiz. Y ahí empecé a escribir dos cosas que quería hacer. Uno era un documental sobre migración, del que no sabía mucho más que mi propia experiencia, al punto de que cuando lo escribí en forma original siempre ponía que era un documental de inmigración, cuando en realidad iba a hablar tanto de los uruguayos que se fueron como los que volvieron al país y los extranjeros que también están llegando al Uruguay. O sea que estaba hablando de migración, no inmigración. Lo cual en ese momento parecía una idea grandiosa y como mínimo funcionaba en papel. Que no solamente se limitaba a hacer este documental, sino también quería crear una fórmula para que cualquiera que con una idea buena para hacer un guión pudiera convertirlo en una película. Lo que en realidad se vio inspirado más que nada por un discurso que dio Kevin Smith en Sundance a la hora de vender su película Red State. Y no tanto porque hice lo mismo, lo que él estaba diciendo que iba a hacer, sino más que nada porque como que se me ocurrió una solución a los problemas que él estaba planteando. Todo esto medio que se reducía a la idea de que había que vender la película antes de que se estrene. O sea que ya se recuperaría la plata por hacerla antes de vender la primera entrada, cosa que empecé a mostrar en varios lugares y generó bastante interés, al punto entre otras cosas fue declarado de interés nacional por la presidencia de la República, en aquel momento representada por José Mujica. Más allá de que tengo que decir que el primer reconocimiento que tuvo eso, en realidad fueron muchísimos, pero el primero vino de una asociación de extranjeros en Uruguay, que estaba manejada por un peruano que tenía un cibercafé en Ciudad Vieja, al que le agradezco un montón porque después de ese primer papel que tuve en la mano, vino todo el resto. Y la verdad que esto tuvo tanta pegada o fue llevado a tanta gente que le gustó la idea, por más que no me terminaron ayudando en forma activa, que siempre me quedé con la duda si no fue imitado por otra gente, porque después algunos directores, productores del medio hicieron cosas muy parecidas a esta idea, y todo se dio después de que yo empezara a mostrar esto a diferentes lugares y diferentes personas importantes, más allá de que no voy a decir quién son, porque en realidad me han gustado la mayoría de las cosas que han hecho. Pero eso era una de las ideas que tenía, que llegó bastante lejos. Y la otra era capaz que una locura aún más impensable, que era crear un programa de cine en la televisión. Por los últimos 3 años yo había hecho un programa de radio sobre cine también. En realidad empecé originalmente con un videoblog que se llamaba el Video Blogorosito, que mirando para atrás tengo que admitir que fue súper exitoso. Capaz que también eso se dio porque fue por lo menos uno de los primeros que se hicieron en español. Pero ahí ponía críticas, noticias de cine, el box office de Estados Unidos y lo que después se terminó conociendo como videos virales. Lo que mirándolo a la distancia, unos años después, la verdad que me daba vergüenza ajena, pero
al punto de que, por ejemplo, en el único lugar que lo conservaba era en mi cuenta de Facebook original, la cual hace unos meses perdí, y la verdad que casi que me alegro, porque era el único lugar en donde todavía se tenía acceso a esos videos. Y si bien después de ese videoblog pasaron algunas cosas entre medio, eh, todo desembocó en Escuchando de Película, un programa de radio sobre cine que en su pico más alto estuvo más de 60 radios de 15 países, como por ejemplo Luxemburgo, que con lo chiquito que es y la poca gente que tiene, increíblemente hay una FM en español, y ahí estábamos. Y la cosa es que este nombre desde un primer momento siempre tuvo un triple sentido. Pero lo curioso es que el tercero solamente lo sabía yo. Creo que el decir que algo es de película es entendido en todo el mundo como que es muy bueno o hasta increíble. Y como el programa era sobre cine, el decir película, o sea, escuchando de película, tenía la idea más que explícita. Pero también, desde ese primer momento o hasta antes de que haya empezado ese programa de radio sobre cine, quería hacer uno de televisión. Esa era mi meta. Y le quería poner de película al programa de televisión. Por eso la versión radial era escuchando de película, escuchando de película, cosa que terminó pasando por los últimos 7 años, lo cual en ese momento era una locura tan grande que en realidad lo único realista que podía llegar a hacerse con ese nombre era un programa de YouTube y no mucho más que eso, sobre todo en ese momento que yo vivía en Estados Unidos sin papeles y siendo alguien que tenía un acento argentino. Motivo por el cual tenía todas las de perder, cosa que me di cuenta que era más que una tranca cuando empecé a salir al mundo, porque por ejemplo me sacaron de 2 radios peruanas diciendo que no querían al argentino ese al aire. Y así fue que hasta el día de hoy en cada uno de los programas de televisión y radio siempre menciono algo de Uruguay, de Montevideo o algo así, para que la gente sepa que soy de Uruguay. No tengo nada contra los argentinos, en realidad todo lo contrario, pero creo que el ser identificado como uruguayo es toda una ventaja, o por lo menos que no te confundan con un argentino. Es mucho más positivo que negativo. Y era el plan: hacer un nuevo Detrás de la Pantalla, que fue el programa más emblemático de cine en la televisión uruguaya, en Canal 10. Me acuerdo que salía los sábados a las 2 de la tarde, con Jackie Rodríguez Estrata y Yamandú Marichal. Y este programa de televisión, digo, en el ideal, era que fuera conducido por mí y el señor Jackie Rodríguez Estrata. En realidad con Yamandú Marichal tuve la suerte de ir a la última ceremonia de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, en donde lo homenajearon, y yo grabé ese homenaje, fui la única persona que lo grabó en video y también se lo pasé a él y su familia, así que ellos lo pudieron disfrutar gracias a mí, está publicado por ahí si lo quieren mirar. Y bueno, también dentro del programa, ya hace como 3-4 años, lo terminamos entrevistando nosotros. Pero el punto es que no puedo empezar a decirles la locura que significara que alguien en la posición que yo estaba se pusiera esta meta, no teniendo experiencia en la televisión, no conocía a nadie acá en Uruguay, porque había estado 13 años fuera del país, y no solamente venía sin un peso, sino que en esos momentos ni siquiera sabía si iba a terminar en Guantánamo. Pero más o menos 7 años después de que escribí eso en un blog, al día de hoy les puedo decir que desde que volví a Uruguay, el único trabajo que tuve fue este programa de televisión. Tuve algunos años en donde llegué a hacer como 2 millones de pesos en el año.
Y en los otros la verdad que no me fue tan mal. Si no fuera por la jugarreta que me hicieron la gente de los fondos de incentivo cultural, todavía lo estaría haciendo. Y casi que el último año lo he hecho sin plata, por este mismo motivo. Pero el punto no es una queja, al menos en este video, sino el contarles que era algo imposible, pero lo terminé logrando, porque, por ejemplo, capaz que el decir que querés ser un astronauta tiene su vuelta. También es súper difícil, pero hay mucha gente que lo logró y bien o mal hay un camino establecido para recorrer, requerimientos mínimos y una guía para al menos ser considerado como un astronauta. Pero yo no había tenido más que una cámara de fotos en mis manos, era anticrítico porque siempre me gustó el cine comercial y no el de festival. Ni sabía que existían cosas como After Effects. Y el plan de este programa no solamente era el conducirlo, sino también producirlo y editarlo en video. Y como lo terminé logrando en la radio, también salir en varios países del mundo al mismo tiempo. Al día de hoy, 7 años después, el programa está en unos 40 medios de 10 países, más o menos 15 canales de televisión acá en Uruguay, uno de ellos siendo A+B, que tiene más de 200 repetidoras en el país. En teoría, empezamos en Canal U esta semana. Ayer me reuní con ellos, que fue la primera oportunidad que tuve porque medio que estaban de vacaciones, y me dieron bastante esperanza a la hora de tratar de vender el programa, así que todavía no sé qué es lo que va a pasar con eso, sobre todo si va a terminar teniendo como resultado que atrase la fecha que tengo estimada para que pase lo que genere que estén mirando este video. Pero la cosa es que si bien, por ejemplo, el programa nunca pudo arrancar como se debía en YouTube, a nivel mundial estaba en canales de cable y aire de otros 9 países aparte de Uruguay, que creo que es la primera vez que pasa con un programa de televisión producido acá, y encima cosa que se ha mantenido por los últimos 6 años. A esto se le sumaron reconocimientos, como por ejemplo la declaración de interés cultural de 4 ministerios y 8 departamentos, cosa que también, hasta donde sé, nadie ha logrado en la historia. Y no solo, por ejemplo, fui nominado 2 veces a Mejor Programa Cultural en los premios de la televisión del país, que en un momento se llamaron los premios Gaucho y ahora se llaman los premios CUTA, o sea, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, sino que también en la última edición, Jackie Rodríguez Estrata, el tipo que les digo que yo veía de chico haciendo detrás de la pantalla, era el presidente del jurado de estos premios, y en la última edición me terminó dando esta mención especial por la conducción del programa. Aparte de, por ejemplo, haber sido el primer entrevistado en el programa de televisión, que no fue en el primer programa por más que traté, pero no llegué a editarlo a tiempo, fue parte del segundo programa, cosa que después me terminaron levantando en Bendita TV sin pedirme ningún permiso. Pero la verdad que el hecho de tener esta plaqueta, esta mención, es uno de los tantos círculos que se vienen cerrando, que solamente puedo interpretar que van a tener el fin que tienen que tener con lo que hice. Y entre otras cosas, la verdad que quiero tener esta plaqueta en mí, de alguna forma, cuando me encuentren. Todavía no sé cómo voy a hacerlo, porque está bastante difícil. Solamente tiene 2 cosas atrás para colgárselo. Pero vamos a ver si lo puedo hacer. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Que no me arrepiento de nada.
En mi situación actual no me puedo hacer viejo en este país. El estar fuera del mismo por 13 años dio como resultado que no tuviera aportes jubilatorios durante todo ese tiempo. En el último año o dos no he cobrado ni un peso. He vivido de préstamos y de la gracia de Dios. Y aún si empezara a trabajar ahora, para cuando me jubile, no tendría una jubilación ni para morirme de hambre. Así que siquiera me puedo jubilar. Y como por suerte, hasta donde sé, no tengo hijos. No es que deje nada que no pueda dejar. Sí lo lamento por mi pareja, sus hijos y mi familia. Pero yo sé que en estos momentos soy una carga para ellos, más que nada. Y puede que acá también venga la parte en donde les recomiendo que tengan cuidado. Porque, como en este caso, creo que esto está pasando porque yo llegué a una cima de lo que quería hacer que nunca me imaginé que podía lograr. Y el hecho de caer de tan arriba, capaz que fue lo que terminó teniendo esto como resultado, porque realmente fue cumplir un sueño imposible. Y lo peor de todo es que el sueño se terminó y prácticamente se convirtió en una pesadilla por algo que no solamente no fue mi culpa, sino donde yo tenía la razón y porque otra gente tenía poder, se fueron en contra de mí. Pero la joda fue caer de tan alto. Pero a la vez, después de hacerlo, también le puedo asegurar que es mucho mejor el haber volado al menos una vez que el estarte preguntando toda la vida qué es lo que hubiera pasado en el caso que no hubieras podido cumplir tu sueño, sobre todo en este caso para mí, que lo hice por tanto tiempo, cosa que no fue fácil, absolutamente para nada. Más de una vez me quedé hasta 3 días sin dormir de corrido, trabajando en la edición, grabación, investigación, escritura del guión y todo lo que era necesario para sacar adelante el programa, pero creo que todo valió la pena, aun cuando lo hacía por muchísimo tiempo como lo hago ahora, sin recibir un peso a cambio, ni tener la oportunidad de hacer otro trabajo, porque imagínense que si haciendo esto hay veces que no puedo dormir por 3 días, el tener otro trabajo sería imposible, a no ser que viaje en el tiempo. Pero de nuevo, aún bajo todas estas condiciones, ¿quién más puede hacer esto? Capaz que también uno de los problemas y una de las lecciones que pueden aprender de esto es que yo no tuve estudios, nunca estudié nada, ni siquiera relacionado al cine. Apenas terminé el liceo y en este momento, si fuera a buscar trabajo, lo más que puedo conseguir es de guardia de seguridad, lo que con mi estado físico creo que sería bastante difícil de que me tomaran. Pero a la vez, hasta el hecho de tener un título tampoco es que te asegure nada. Puede que quieras ser un médico o un abogado o hasta algo menos glamoroso, como los tipos que armaban las columnas de los diarios hace 30, 40 años, que no sé cuánta gente sepa esto, pero en los diarios de papel, para armar las columnas, antes de que existieran las computadoras, había gente que se especializaba en eso, y era un trabajo dificilísimo, súper bien pago. Pero apenas llegó una computadora en donde con un mouse podés ponerlo en el tamaño que quieras, ese trabajo quedó absolutamente obsoleto, de la misma forma que le pasaría a un médico en un caso después de un caso de mala praxis o un error en su vida personal, lo que sea, una nueva tecnología que te termine sacando tu trabajo. ¿Y ahí qué pasa? Capaz que invertiste toda tu vida en hacer algo que no te gusta simplemente por tener esa seguridad, y a los 50, 60 años te quedas sin laburo y te perdiste de hacer lo que querías
por algo que, por más que parecía seguro, tampoco tiene garantías. Obviamente, es algo más seguro que lo otro, pero podés terminar en el mismo lugar que yo estoy ahora, aunque creo que la diferencia, o al menos la gran diferencia para mí, es que es mucho mejor fracasar haciendo lo que querés o cumpliendo tu sueño que haciendo algo que tenés que hacer por obligación u odio. Que eso es lo que es el trabajo, digo. Para mí es mucho mejor la opción, aun si por ejemplo yo me considero cristiano, y esto creo que hay muchos cristianos que no lo saben, pero el trabajo no es algo bueno, sino un castigo que nos dio Dios en la Biblia. Cuando Adán y Eva son echados del paraíso, se le da como castigo al hombre el tener que trabajar, o sea, ganarse el pan con el sudor de su frente, y a la mujer el castigo son los dolores de parto. Así que el trabajo, más allá de ser salud, tal vez, es también un castigo divino. Y no sé, capaz que el hecho de disfrutar tanto de lo que hacía tiene este precio. Se me acaba de ocurrir. Pero de ser así, valió la pena. Y por las dudas, esto no es que estos últimos años, que como les digo, he estado cumpliendo mi sueño, no es que haya sido el único momento bueno de mi vida. Por ejemplo, cuando vivía en Miami, en el boom de las ventas de casa, estaba nadando en plata, tan así que se me habían acabado los lugares en donde esconder billetes de $100 adentro de la casa, porque al no tener papeles no me arriesgaba a tener tanta plata en el banco. Y encima, como si fuera poco, en esos momentos estaba trabajando como la mano derecha de mi mejor amigo de toda la vida, con quien lamentablemente he perdido contacto, pero Glenn, si andás por ahí, se te extraña y aprecia mucho. Cuando me vine perdí contacto con él, pero aún así lo sigo considerando el mejor amigo que tuve en la vida, que sigue siendo el mejor amigo, más allá de los problemas. Me acuerdo que, bueno, cuando me vine para acá, perdí contacto antes de venirme, pero cuando vine lo llamé y le dije que no me importaba si tenían que pasar 10 años para que retomáramos la relación, porque me dejó de hablar. Ahora en Navidad le mandé un mensaje de texto y me lo respondió, cosa que me alegró un montón, pero capaz que no llegaron a pasar los 10 años que yo anticipaba para que retomáramos ese contacto. Como sea, en ese momento que trabajábamos juntos, nos pasábamos de joda. Creo que si trabajábamos 5 horas al día era demasiado. Ganábamos un montón y el resto del tiempo nos pasábamos jugando al FIFA o al soccer, al street soccer en el PlayStation 2. Me había comprado un proyector que poníamos en toda una pared. Bueno, y después nos pasábamos yendo a Street Bar, el nunca bien ponderado Stir Crazy, que se las recomiendo si van a Miami. Creo que está en la US One y la 126 o la 128, la calle 126 o 128. Bueno, entre las otras 1000 cosas inolvidables que hicimos, lo cual también fueron años muy pero muy buenos en mi vida. Y en ese caso no tanto por la actividad que hacía, sino por quién lo hacía, que era mi mejor amigo, y lo bien que nos iba aparte en forma económica. Los que se terminó con los problemas de las hipotecas en el 2008, pero esos momentos que vivimos realmente son inolvidables. Si, volviendo al programa, si hubiera deseado algo que pasara, es por lo menos el haber llegado a BTV, que era una de las metas para este 2018. No sé si tengo que decir que todos los años teníamos más o menos la misma meta. Ojalá se hubiera podido llevar a cabo esta 7ª temporada, porque creo que realmente tenía muy buenas ideas que no llegaron a
al puerto, no sé si a buen puerto o mal puerto, pero no llegaron al puerto, sea el que sea. Además de todos los otros planes y cosas que tenía por fuera del programa que no se van a llegar a dar, como por ejemplo, la cartelera que hacía en video para la revista Caras y Caretas, o la actividad con la gente de Radio Universal, a quien aprecio mucho, a toda la gente de esa radio, en especial Ariel Pérez, que me dio la oportunidad de hacer la cartelera semanal en su programa Café Express de noche, que lo pueden encontrar en Radio Universal. Pero la vida es lo que es. Pero creo que hubiera deseado que me fuera mal, porque el programa era malo por sí mismo, no porque alguien me boicoteó, ni siquiera trató de boicotearme, me boicoteó con esta jugarreta de los fondos de incentivo cultural, y creo que eso es el peor sentimiento, el tener una impotencia en contra de gente poderosa, que en este caso del gobierno, pero puede venir de cualquier otro lado, que me fundieron a sabiendas con la peor leche imaginable. ¿Me arrepiento de algo? Puede ser. Definitivamente me arrepiento de no haber tratado de empezar esto de más joven, pero en realidad es que solo lo hice después de haber sobrevivido a 2 experiencias en donde te tendría que haber perdido la vida. Y si lo hice es porque hace tiempo asumí que estoy viviendo en lo que en inglés se llama tiempo prestado, y sinceramente no me sorprendería si el día de mañana me dijeran que en algunas de esas 2 experiencias me morí, y todo lo que estoy experimentando ahora es un sueño, porque realmente estoy viviendo un sueño, y me alegro mucho el haberlo pasado, aun si terminó no de la manera que hubiera deseado. Hice un programa final, y bueno, los integrantes del mismo no saben nada al respecto de esto. Hice una intro y un outro en donde le hablo al público. La parte de la mitad es el demo que usamos de la 6ª temporada, que tiene un popurrí de muchas de las cosas que hicimos. Lo que capaz que trato de dejar como un legado, creo que capaz que nadie o muy pocos hablarán de mí de la misma forma que yo hablo el día de hoy detrás de la pantalla, pero espero que alguien más quiera volver a hacer lo que nosotros hicimos en la televisión uruguaya, al menos. Creo que en YouTube hay varios, no sé si con este estilo, pero programas de televisión sobre cine, por lo menos acá en Uruguay creo que hubo uno por década, si es que se llegó a eso, y uno de ellos terminó siendo el nuestro. Creo que detrás de la pantalla duró 12 o 14 años al aire, así que nos terminó ganando, al menos en ese aspecto. Pero a los otros creo que sí los sobrepasamos. El último había sido Trailer, que nunca vi, pero creo que duró 3 años en Canal 10. Pero ojalá que haya muchísima más gente que quiera hacer esto y nos termine ganando a todos, porque la idea es que cada vez se hagan más y mejores cosas. Les agradezco a todos los que fueron parte del programa, los que lo integraron ya tienen su agradecimiento por separado, que les hice algunos videitos, y mucho de los fans que hay, por lo menos los más fieles, casi que puedo nombrarlos. No voy a hacerlo para no olvidarme de nadie, a la vez de que no sé tan bueno, que qué tan bueno es el hecho de que puedas contar tus fans, pero bueno, ojalá que esto pueda haber tenido en alguien el mismo efecto que Jackie Rodríguez Estrata o Daniel Lucas tuvieron en mí cuando estaba creciendo y veía a alguien en la televisión hablar de cine, y capaz que ni siquiera me planteaba el ser como ellos, porque era un sueño absolutamente imposible.
al que no se podía llegar, digo, porque en ese momento había 2 personas en el Uruguay hablando de cine, y digo, la cosa cada vez está peor en ese aspecto. Pero ojalá que como mínimo, primero que los hayamos entretenido con el programa y capaz que puedan apreciarlo en las grabaciones que dejamos en nuestro canal de YouTube. Pero creo que también ojalá termine inspirando a alguien para que no solamente haga las cosas mucho mejor que nosotros, sino por mucho más tiempo y con mejores resultados. Muchísimas gracias a todos y será hasta cada vez que repasen las cosas que hicimos en nuestro canal de YouTube o en algún otro lugar que quiera recoger nuestro trabajo y lo quiera dar a conocer. Todas las cosas que hicimos y fuimos durante todo este tiempo. Hasta siempre.